Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, a este acto de presentación del informe especial sobre habitabilidad en comisarías, resultados del relevamiento en 68 establecimientos policiales en el Departamento Central y el análisis de las condiciones de celdas e infraestructura general. Para dar inicio a este evento, las palabras de apertura a cargo del director de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Víctor Hugo Benítez. Hola, sí. Muy buenos días para todos, para todas, a los señores representantes de instituciones públicas, a los comisarios de las dependencias, las comisarías del Departamento Central, autoridades presentes, a los funcionarios de la Honorable Cámara de Senadores. Antes que nada, quiero hacer llegar el saludo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, el senador Mario Varela, que en el transcurso del informe estará llegando también para dar su palabra a esta importante actividad, que es la presentación de este informe que es de suma importancia ahora sobre la habitabilidad de nuestras comisarías, un tema que va mucho más allá de lo meramente de la infraestructura y se entrelaza profundamente con los derechos humanos, la dignidad y el acceso a servicios básicos de las personas detenidas, ¿verdad? Las comisarías no solamente son edificios, sino son el rostro visible del Estado, el primer punto de contacto entre la ciudadanía, las fuerzas de seguridad y el sistema penal. Es un reflejo de cómo valoramos, ¿verdad?, a las personas que están bajo custodia y de cómo respetamos los derechos de todos los individuos que interactúan con estas instituciones y los riesgos que conllevan los malos tratos. Durante este informe, los investigadores nos presentarán ejes fundamentales, ¿verdad?, que entre otros serán la infraestructura de los lugares de detención, el hacinamiento, el acceso a servicios y por supuesto esas condiciones impactan directamente en la dignidad y en los derechos de quienes se encuentran en estas circunstancias. Este informe no solamente nos mostrará el estado actual de nuestras comisarías, sino que también nos ofrecerá un camino hacia la mejora. Nos permitirá identificar las áreas críticas, establecer prioridades presupuestarias y definir estrategias para transformar las condiciones y que apunte a la seguridad y la justicia. Esperamos que este informe sea un punto de partida para un diálogo constructivo y una acción concreta, asegurar que nuestras comisarías, nuestros espacios sean dignos, que sean seguros y eficientes. Para la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores es un placer, un honor dar la apertura de este informe, de esta presentación especial que vamos a tener sobre las condiciones de habitabilidad y los estándares de derechos humanos, ¿verdad?, que son muy importantes respetarlos, ¿verdad? Por lo tanto, damos la bienvenida y esperamos que sea fructífero el encuentro de esta mañana. Muchas gracias. A continuación, las palabras del director de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, FADA UNA, arquitecto Gustavo Glavinich. Muy buenos días a todos, miembros de la Comisión de Derechos Humanos, distinguida audiencia, autoridades. Al conmemorar un nuevo Día de los Derechos Humanos, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción se presenta ante esta comisión para compartir la experiencia de su compromiso con la causa, que es construyendo la dignidad
el rol de la academia en la prevención de la tortura. Nuestra premisa es clara. La universidad debe ser un motor de cambio social y la colaboración con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es la manifestación más palpable de este principio. El punto de partida fueron los convenios marcos de cooperación interinstitucional, suscritos entre ambas instituciones. Estos documentos no son meros formalismos, sino el andamiaje legal que permite que el conocimiento generado y adquirido en las aulas se aplique directamente en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte se compromete así a la formación, capacitación e investigación en este campo vital de los derechos humanos. La investigación Pabellón La Bronca, así se da a llamar, fue un ejercicio de extensión y compromiso social que involucró a estudiantes y docentes. El estudio se enfocó en el índice de ocupación de las instituciones de privación de libertad del Paraguay, desde las penitenciarías hasta centros de adolescentes. El impacto de este informe radicó en traducir la problemática del hacinamiento en criterios técnicos de aforo, proporcionando una métrica clara y basada en estándares de derechos humanos para medir y combatir la sobrepoblación carcelaria, una de las principales causas de la violación de derechos en el sistema penal. La colaboración se ha materializado en proyectos concretos de relevamiento técnico, el relevamiento de la sede central del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fue un acto de apoyo logístico y estratégico, asegurando que la propia institución dedicada a la prevención cuente con la documentación técnica necesaria para optimizar su funcionamiento. El proyecto de relevamiento de comisarías, subcomisarías y puestos policiales constituye la fase actual de esta alianza. La finalidad de este relevamiento es triple: documentación, prevención y planificación. Su objetivo es obtener los planos actualizados y el estado de la infraestructura de estos sitios de detención inicial. Al hacerlo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura podrá identificar con precisión las condiciones indignas, hacinamiento, falta de ventilación, de sanitarios, etcétera, que constituyen un caldo de cultivo para la tortura o los malos tratos. Es un insumo técnico indispensable para las reformas estructurales que Paraguay necesita en sus centros de detención policial. En este día reafirmamos que la universidad y sus conocimientos técnicos son herramientas poderosas para construir dignidad y hacer del respeto por los derechos humanos la norma y no la excepción. Particularmente, y les comento y me permito transmitirles que para mí es muy especial. Hace 20 años, porque hoy soy director nuevamente académico, director de la carrera de arquitectura, y hace 20 años también lo fui. Me reintegré hace unos meses a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte como director. Y hace 20 años les comentaba, participé de un programa del ACNUR que trata del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y se trataba de la transversalidad de los derechos humanos en la educación superior. Es decir, que desde nuestras disciplinas, desde la universidad, digamos, arquitectos, ingenieros, abogados, médicos, podemos aportar y mucho en esa transversalidad, en el conocimiento y en lo que hace a construir la dignidad de nuestros ciudadanos, de nuestros compatriotas. En un caso particular, quienes están privados de libertad. Y en otros casos, como existe el derecho humano de diferentes rangos o categorías, o de generación, como le dicen, el derecho a la vivienda, el derecho a vivir en la ciudad con seguridad, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces, para mí es muy, muy emotivo este acto. Muy particularmente me afecta porque sí participé en este encuentro en Montevideo, incluso visitando una sede carcelaria, ¿verdad? Entendiendo la problemática que se planteaba ya en ese entonces. Así que es mucho lo que nosotros podemos aportar y ojalá sea esto el disparador y el comienzo de una serie de extensiones. Aquí están los representantes de la Universidad Nacional, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, para poder seguir trabajando, seguir aportando
y colaborando con todos ustedes en construir la dignidad de nuestros compatriotas, de nuestros ciudadanos y en particular de quienes que hoy sufren la privación de libertad, de donde nosotros podemos aportar y mucho desde el conocimiento. Para eso estamos en la universidad. Tenemos el privilegio de poder estudiar, de poder tener acceso a la educación y nuestro compromiso social es siempre por los derechos humanos. Así que muy buenos días, muchas gracias y siempre dispuestos a atender todas las solicitudes y todos los convenios que podamos aportar desde la Facultad de Arquitectura con las instituciones. Muchas gracias. Seguidamente, las palabras de la comisionada nacional Magdalena Palau, presidenta de turno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Hola, ahora. Muy buenos días a todos y todas. Hoy, 10 de diciembre, conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y con esto el MNP reafirma su compromiso por continuar trabajando en la prevención de la tortura y de los malos tratos en general. El aporte del MNP el día de hoy es la presentación del informe es un informe especial sobre condiciones de habitabilidad, estándares mínimos en comisarías del Departamento Central. Este es un trabajo arduo realizado por prácticamente gran parte del equipo del MNP, liderado por la comisionada Sonia von Leppel, que esperamos contribuya a la construcción de mejores condiciones en todas las comisarías, no solo del Departamento Central, sino también del país. Así que bueno, sin más, doy por terminada, digamos, las palabras de apertura para poder escuchar lo que Sonia y el equipo nos van a estar comentando de este informe que hicieron. Agradezco a la FADA que se sumó al equipo. No es la primera vez, como señalaba ya el director, que alumnos de la FADA y la institución como tal se suman a colaborar con el MNP. Y también agradecemos al Senado que siempre, al Parlamento que siempre nos recibe. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa. Les invitamos a participar del sector del público. A continuación, las reflexiones sobre el informe especial de habitabilidad en comisarías del Departamento Central a cargo de Sara Vera López, asesora principal para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura, APT. La vamos a tener en contacto online a Sara. Bienvenida, Sara. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Sara Vera, soy asesora para América Latina en una organización no gubernamental que se llama la Asociación para la Prevención de la Tortura. Nosotros somos una organización internacional con sede en la ciudad de Ginebra, en Suiza, pero trabajamos para los distintos continentes. En particular, en América Latina, trabajamos con la instalación de los mecanismos nacionales de prevención, también con apoyo técnico sobre sus visitas de monitoreo y con otro tipo de actores como jueces, juezas de ejecución que realizan visitas a lugares de detención, abogados y abogadas públicas, entre otros. Les mando un saludo muy cordial. En principio quisiera agradecer al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura de Paraguay por la invitación a leer y analizar este informe que se presenta el día de hoy sobre la habitabilidad en la custodia policial. Dicho sea de paso, es importante destacar que es un informe que representa un esfuerzo enorme no solo para el país de Paraguay, sino también en la región. Y aquí quisiera compartirles una breve anécdota, y es que hace unas semanas hubo un evento muy grande sobre la custodia policial y los primeros momentos de la detención, que fue regional, en donde se invitaron a países de América Latina, pero también del Caribe, para analizar prácticas. Siempre la pregunta de cuáles son los estándares mínimos de dignidad humana, en cuanto a la dignidad humana en la custodia policial, en particular sobre la habitabilidad. Había muchas preguntas de los diversos policías que estaban presentes sobre cómo debería de ser una celda en la custodia policial, cuánto metraje debía de tener,
Entonces, en ese sentido, el informe que se presenta hoy va a ser de suma ayuda para toda nuestra región latinoamericana, incluso para el Caribe. También saludo a quienes me antecedieron en el uso de la voz. Ahora yo me voy a centrar en dos puntos en particular. El primero es justamente la importancia de analizar la habitabilidad en la custodia policial, debido a que no existen estándares como tal tan formales o centrados como si lo existe en el sistema penitenciario conforme a las reglas de Nelson Mandela, reglas también que ha implementado el Comité Internacional de la Cruz Roja. En este área de la función policial no existe como tal un estándar. Entonces, lo que hace el informe es tratar de plantear ciertos estándares atendiendo mucho al contexto de Paraguay, que sin duda se podría replicar a otros contextos. Aquí, y el segundo punto es también transversalizar o analizar la importancia de la habitabilidad en la custodia policial relacionado con el principio de presunción de inocencia. Entonces, debemos de tener en consideración que en vista del número de horas que pueden pasar las personas privadas de libertad o detenidas en la custodia policial, en teoría tendría que ser un momento muy transitorio, dependiendo de cada país, entre 24, 48 hasta 72 horas, y con algunas modificaciones en algunos países, como en Perú, este tiempo de la custodia policial conforme al orden constitucional se puede extender hasta 15 días dependiendo del tipo de delito. Entonces, principalmente tendría que ser un lugar transitorio, realmente transitorio, no solamente un espacio en donde las personas están privadas de libertad por meses. Estas condiciones de alojamiento siempre van a tener un impacto en la integridad personal de las personas, es decir, en la integridad física, psíquica y también en su integridad moral, dependiendo del tiempo que estén en este tipo de detención. Por lo tanto, es importante desarrollar normas mínimas sobre este tipo de condiciones, las cuales deben de ser compatibles en todo momento con la dignidad humana. La arquitectura en un lugar de privación de libertad o de detención y en particular el cómo están diseñadas las celdas deben de contribuir siempre a la seguridad de las personas que ahí se albergan, del personal que ahí trabaja y también garantizar cierto nivel de privacidad. El informe lo que nos plantea es la importancia de la privacidad cuando se verifican las garantías procesales como el acceso a una persona, una abogada, es decir, preguntarnos cómo se está realizando la entrevista con la persona abogada, hay privacidad o no. Esto es sumamente importante, no solamente para el momento de detención, sino también para asegurar penal y el proceso penal esté conforme a las garantías procesales y a nuestro derecho constitucional e internacional. Ahora bien, las celdas y los dormitorios siempre deberían de tener baños o aseos e incluir mobiliario básico que esté en buen estado y para hacer ese momento transitorio más llevadero. Sin embargo, en algunos países, yo con esta mirada regional, hemos identificado que en la custodia policial también hay hacinamiento y hay condiciones materiales en estos lugares de detención que están por debajo de los estándares internacionales y que incluso pueden derivar automáticamente en situaciones de trato, pena cruel, inhumano y degradante y en algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de personas con algún tipo de discapacidad psicosocial, esquizofrenia o bipolaridad, si están en este tipo de lugares con poca condición de habitabilidad digna, puede incluir tácitamente el tema de la tortura. Esto para las personas privadas de libertad en la custodia policial es muy importante y aquí estoy en el punto número 2, porque tenemos que recordar que las personas en la custodia policial están bajo el principio de presunción de inocencia. Y aquí es importante remarcar que hoy es 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, y la presunción de inocencia es una garantía que está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las cuales nuestros países son parte. Así tenemos hoy que recordar el artículo 11 de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice que toda persona acusada de un delito siempre tiene el derecho a que se presuma de su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y a un juicio público en el que se haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Por su parte, la Convención Americana, en el artículo 8, nos prevé que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma de su inocencia.
En este punto es necesario remarcar que el derecho a la presunción de inocencia debe de estar presente en cada una de las fases del procedimiento y del proceso penal. Y a diferencia del proceso penal, yo creo que esto es una parte muy importante relacionada con la habitabilidad, porque quienes están ahí están bajo el principio de presunción de inocencia, por lo tanto, las condiciones de habitabilidad tendrían que ser sumamente dignas, pero también en el sistema penitenciario, ¿no? Entonces, aquí hay una gran diferencia entre una reflexión que quisiera dejar entre si estamos realmente dentro del sistema inquisitivo o dentro del sistema penal acusatorio, porque el sistema inquisitivo estaba basado en que existiera la denuncia penal en contra de una persona y la referencia a la comisión de personas testigo y tal, y tenía este sesgo del castigo. Sin embargo, cuando en nuestros países transitamos al sistema penal acusatorio bajo el principio de presunción de inocencia, también se tendría que trasladar a las condiciones de habitabilidad, sobre todo en la custodia policial, para garantizar los derechos humanos dentro de todo el proceso penal. Es así como desde un enfoque preventivo y de derechos humanos tenemos que destacar que la privación de libertad no suspende ningún derecho y especialmente el derecho a la presunción de inocencia. Por tanto, el informe que hoy se presenta es de suma importancia para justamente empezar por lo primero, que es cómo son las condiciones de habitabilidad, cómo se pueden mejorar para preservar el principio de presunción de inocencia. Las comisarías, reitero, son espacios transitorios. Sin embargo, como tal lo dice el informe, es un momento en donde hay un alto riesgo de tortura y de trato penal cruel, inhumano y degradante cuando no se cumplen con los estándares que el propio informe nos plantea. Es así como la visita a las 70 comisarías que plantea el informe entre julio y noviembre de 2025 nos plantea una medición técnica de las celdas, nos plantea una metodología a través de las entrevistas con las personas detenidas, pero también con el personal, lo cual es de suma importancia. Y nos plantea algo muy importante, que es una síntesis del marco jurídico que puede ser aplicado en cuanto a la habitabilidad de la custodia policial. Yo destacaría dos cosas que me pareció importante del informe. Uno es que, y que nosotros hemos visto en toda América Latina, es que en la custodia policial, en este tipo de lugares, hay falta de ventilación y de iluminación. Entonces aquí es si nosotros y nosotras queremos un Estado de Derecho en donde se imparta justicia de manera imparcial, y bajo el principio de presunción de inocencia, no podemos permitir que la falta de ventilación o de iluminación o de condiciones de privacidad para las garantías procesales como el acceso a un abogado continúe. Eh, Ahora, aquí hay que tener en consideración que se da por la falta de ventilación o de iluminación, puede existir un riesgo severo para la salud física y mental de las personas. Otro de los factores que nosotros también hemos visto y que se plantea en el informe es la ausencia de presupuesto para dar condiciones básicas de alimentación o de objetos de higiene básica. Esto ocurre en toda América Latina, no existe este presupuesto y generalmente las familias se hacen cargo de estos insumos básicos, sino la propia Policía Nacional. Entonces aquí tener en consideración que si nosotros queremos preservar la integridad del proceso penal, es necesario que las personas que están detenidas tengan condiciones de habitabilidad adecuadas. Otro de los factores que me pareció interesante en el informe es cómo se implementan las garantías procesales y esta necesidad de tener privacidad frente a una persona abogada, que el examen médico sea en condiciones completas y que no sea en condiciones deficientes. Entonces aquí yo les quiero dejar una reflexión final en cuanto al informe, y es que relacionado justo con el principio de presunción de inocencia, es que sin la presunción de inocencia, sin condiciones de habitabilidad adecuadas, estaríamos realmente bajo una situación de riesgo frente al trato penal cruel, inhumano y degradante. Por lo cual tenemos que trabajar como sociedades en que por lo menos en estos primeros momentos de la detención, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la habitabilidad, se tengan condiciones de dignidad humana. El informe sí nos revela ciertos riesgos estructurales que no son excepcionales en nuestra región y nos revela también ciertos patrones como la vulneración al debido proceso. Las comisarías se convierten en centros de detención prolongada, que lo vemos también en Argentina y en otros países, y esto puede facilitar a riesgos institucionales y hacia las personas privadas de libertad.
Entonces, tenemos que trabajar como sociedades y yo creo que el informe es un buen insumo para nuestra región en cuanto a los el tipo de baños, la ventilación, en dónde se pueden ubicar las cámaras, pero también en cuanto a la gestión del flujo de las personas detenidas en el cumplimiento del término de 72 horas conforme a nuestros órdenes constitucionales en América Latina, pero también en la necesidad de un establecimiento de mecanismos de control y de registro que sean efectivos y que sean rápidos también de consultar. Otro de los patrones que sale es la necesidad de la capacitación y de los recursos para el personal policial, que es de suma importancia para preservar el principio de presunción de inocencia y las garantías procesales, como el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad. Si no relacionamos, y es la invitación que hago a la habitabilidad con la preservación del principio de presunción de inocencia durante todo el procedimiento penal, estos principios fundamentales del sistema de justicia penal no serían una realidad, sino solamente una simulación. Por lo tanto, tenemos que trabajar como sociedades corresponsables en preservar la habitabilidad para prevenir riesgos futuros o actuales de trato penal cruel, inhumano y degradante, y en algunos casos Muchas de tortura. gracias, Sara. Reitero mi agradecimiento por la atención y el espacio y el permitirme leer y estudiar en profundidad este informe. Muchas gracias, Sara, por la participación. Bueno, le damos un aplauso a Sara con este pequeño inconveniente técnico que tuvimos. A continuación, la presentación académica en torno al proceso desarrollado en el marco del convenio MNP-FADA-UNA, a cargo de la arquitecta Sonia Rodríguez, directora de Extensión Universitaria de la FADA. Hola, buenos días. Soy la arquitecta Sonia Rodríguez. Como bien me anunciaron, soy directora de Extensión Universitaria de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Esta mañana estamos aquí en el marco de un proyecto de extensión. Si bien saben, la Universidad Nacional se basa en 3 pilares: la docencia, la extensión y la investigación. La extensión universitaria es el espacio donde los estudiantes y docentes pueden aportar desde nuestras disciplinas en las que se están formando los estudiantes, aportan a la sociedad en mejorar el país. Esta mañana me acompaña el estudiante de Nilsson, y él va a estar, fue el que estuvo coordinando el trabajo de los estudiantes con el docente tutor, y esta mañana él va a estar explicando en qué consistió el trabajo. Comentarles que la FADA está comprometida con el mecanismo a entregar el resultado del relevamiento de los estudiantes en un formato municipal que consistiría en las plantas técnicas, unas plantas, corte, fachada y una ficha de cada comisaría que estuvieron relevando. Sin más que decir, quiero darle la palabra al estudiante. Buenos días, ¿cómo están? Señor presidente, señoras y señores legisladores, a todos los presentes. Comparezco hoy, primero me presento, soy el estudiante de Arquitectura y Urbanismo de Nilsson Manuel Cuenca Edwards, y les voy a hacer una presentación en la temática de poder, digamos, explicarle cuál es el trabajo técnico, arquitectónico y principalmente humanístico en el cual el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, MNP, converge con la academia, que es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, en ese proceso de colaboración para poder visibilizar y evidenciar, digamos, públicamente, digamos, el estado actual de las comisarías. Comparezco hoy para presentar un trabajo que no solo produce información técnica, sino que revela una realidad que demanda acciones urgentes del Estado paraguayo,
Se trata del relevamiento arquitectónico y técnico de comisarías y subcomisarías, puestos policiales, realizado a partir de una colaboración entre el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, MNP, y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, FADA, y un equipo interdisciplinario de especialistas. Voy a ir desglosando punto por punto los temas el día de hoy. Primer punto, un proyecto que une a la academia y el Estado. Este trabajo se originó con un objetivo claro: comprender desde la arquitectura y desde los derechos humanos las condiciones reales de los primeros lugares de contacto entre ciudadanos y el sistema penal. Las comisarías no son simples edificios administrativos, son los primeros lugares de detención, donde se juega desde el primer minuto la integridad física y la dignidad de las personas. Por eso, la academia y el Estado trabajaron juntos para producir una evaluación seria, sistemática y verificable del estado de estas instalaciones. Punto 2. La fase de preparación. Construir un método común. Antes de ingresar al territorio construimos un lenguaje común, una revisión documental y normativa, estudiamos estándares nacionales e internacionales. 2. El diseño de fichas estandarizadas para que cada visita produjera datos homogéneos y comparables. 3. Capacitación del equipo. Los estudiantes y arquitectos de la FADA recibieron formación específica en protocolos de seguridad, ética y derechos humanos. Esta fase permitió que la arquitectura y los derechos humanos convergieran en un mismo marco operativo. Eso es básicamente lo principal. En la tercera fase, el tercer punto es la fase de campo, ir donde nadie quiere ir a mirar. En la fase de campo los equipos realizaron visitas in situ a cada comisaría, subcomisaría y puesto policial. Allí efectuamos mediciones precisas de celdas, áreas comunes y sanitarios, registros fotográficos sistemáticos que documentan iluminación, ventilación, higiene y seguridad. Recorridos integrales, conversando con responsables, agentes y en algunos casos personas privadas de libertad. Esto fue un proceso exigente que demandó rigor técnico y sobre todo sensibilidad humana, porque las condiciones reveladas hablan de vidas en riesgo, no solo de muros y dimensiones. Y repito esto último, este proceso fue exigente que demandó rigor técnico y sobre todo sensibilidad humana, porque las condiciones reveladas hablan de vidas en riesgo, no solo de muros y dimensiones. El cuarto punto, la fase de gabinete, transformar datos en evidencia pública. Una vez regresados del campo, el equipo consolidó toda la información en un proceso técnico que incluyó digitalización de datos, elaboración de planos actualizados, plantas, cortes, fachadas de cada establecimiento, análisis cuantitativo y cualitativo para identificar patrones de hacinamiento, fallas, edilicias y áreas críticas. Informes técnicos completos con hallazgos y recomendaciones para el Estado. Usos de software CAD y sistemas de información geográfica SIC para mapear y gestionar la información de manera moderna. Este trabajo constituye la base técnica más confiable que el Estado paraguayo tiene hoy para planificar inversiones y políticas públicas en infraestructura policial. El punto 5. Más allá de los planos, el valor humano y académico. Este proyecto también tuvo un impacto transformador. Los estudiantes de arquitectura vieron una experiencia formativa de altísimo valor social. La academia accedió a un campo que normalmente le es ajeno, los centros de detención. Se generó conciencia y sensibilidad sobre cómo los espacios construidos pueden promover o prevenir violaciones de derechos. Hubo un intercambio profundo de saberes entre la arquitectura y los derechos humanos, enriqueciendo a ambas instituciones. La arquitectura dejó de ser un abstracto para convertirse en una herramienta de dignidad. 6. Los hallazgos. Una alerta para el Estado. Los datos muestran que muchas comisarías del país presentan espacios reducidos y sin ventilación, falta de iluminación natural, sanitarios insuficientes o no funcionales, hacinamiento, condiciones estructurales que favorecen a la tortura y los malos tratos, aunque no haya intención directa. Simplemente, el espacio físico opera como un mecanismo de violación de derechos. Esto debe quedar claro. No se puede prevenir la tortura sin intervenir en la arquitectura de los lugares de detención. Punto 7. Lo que este proyecto aporta al Estado, esta colaboración sin precedentes le entrega al Estado paraguayo 1. Datos fiables, actualizados y verificables. 2. Una radiografía arquitectónica completa del sistema policial.
3, una base técnica para diseñar políticas públicas, asignar recursos y priorizar intervenciones. 4, transparencia para el MNP pueda exigir mejoras y rendiciones de cuentas. 5, un precedente institucional para futuras colaboraciones con la academia. 8, la conclusión, y con esto termino, para pasar al PowerPoint y mostrarle el trabajo técnico del levantamiento de datos a nivel panimétrico en cuanto al arquitectónico. La conclusión, una oportunidad histórica. Este relevamiento no es un informe más, es un llamado al Estado paraguayo a que las comisarías sean espacios que garanticen derechos desde el primer minuto. Este trabajo muestra que cuando la academia se une con las instituciones públicas, cuando se produce conocimiento técnico riguroso y cuando se mira de frente una realidad incómoda, el país puede avanzar hacia un sistema de justicia más humano, más digno y más eficiente. Señoras y señores legisladores, hoy les presento la evidencia. Lo que corresponde ahora es convertirla en política pública. Muchas gracias. No sé si quieren que les muestre los planos. ¿De quién maneja el PPT? Sí. Ah, sí, sí. Bueno, podemos empezar desde el inicio, digamos. O sea, lo que estamos viendo ahora mismo son las piezas arquitectónicas, ya es un producto terminado del relevamiento arquitectónico, en lo que los arquitectos somos buenos en el manejo de las digitalizaciones de esos planos. O sea, básicamente el trabajo era visitar las comisarías y o sea, primero el primer paso era hacer los croquis y después trasladarlo todo a medidas, digamos, en el dimensionamiento de los espacios y darnos cuenta de que obviamente no tienen las condiciones mínimas para, o sea, básicamente son construcciones sin arquitectos, digamos, en muchos de los casos. Y básicamente ahí está un trabajo muy interesante. No sé si puede llegarse a ver, ¿verdad? Lo que está, manejamos, por ejemplo, el primer plano que está, el segundo plano que está en el medio sería como una planta de ubicación cuando uno se coloca en vista de águila y mira desde una vista superior el techo del edificio. Básicamente ese es para que se ubique. Después el que está a mi izquierda sería la planta arquitectónica de un caso de estudio de una comisaría, donde en rojo está el foco de nuestro problema, que sería los calabozos. Y a mi derecha sería un corte donde uno puede ver las elevaciones de esas mismas instalaciones, de esa edificación, de ese caso concreto. Sí. También es otro caso de estudio. Básicamente es lo que hoy realmente muchas veces las comisarías no tienen título de propiedad, no tienen plano, o sea, hay todo un conflicto legal, jurídico y por supuesto arquitectónico de no poder evaluar, o sea, no hay ningún tipo de evidencia para poder evaluar el estado actual. Y creo que la digitalización del estado actual de esas comisarías sirve para poder mapear un poco el problema desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, ya concluyendo el tema, yo lo que diría es que el relevamiento provee evidencia técnica para decisiones estatales. Punto 1, punto 2, la urgencia de un plan nacional de infraestructura policial. Y 3, el compromiso interinstitucional sostenido. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Denilson Cuevas Edward. A continuación, la presentación de hallazgos y recomendaciones del informe especial a cargo de la Comisionada Nacional Sonia von Leppel. Ok, súper. Muy buenos días para todas, para todos. Para nosotros es muy importante hacer la presentación de este arduo trabajo, de un proceso que no solamente tiene 6 meses de trabajo, tiene aproximadamente 2 años de trabajo. Pero antes de entrar en detalle, quiero agradecer especialmente
a la Policía Nacional como institución, en su persona, el comandante, el subcomandante, los directores de planificación, jefe y subjefe de comisaría que han facilitado este trabajo. Eso es muy importante señalar, este trabajo de relevamiento y diagnóstico preliminar que queremos poner a disposición en el marco de estas construcciones que se quieren llevar adelante de comisarías modelos en Paraguay, no hubiera sido posible sin la apertura y la predisposición. De los 70 lugares, eso voy a aclarar después porque hablamos de 68 y 70, de las 70 comisarías en las cuales llegamos, en 100% de ellas tuvimos la absoluta predisposición para el trabajo, y eso es muy importante. No se puede llevar adelante proceso, diagnóstico, relevamiento sin la apertura, y esto permitió efectivamente que hoy el MNP ponga a disposición de los 3 poderes del Estado un cúmulo de información que permita planificar de manera seria y estratégica la construcción de las comisarías, respetando los estándares de derechos humanos. Este trabajo previo, este informe preliminar, porque así como señaló la gente de la Facultad de Arquitectura, hay una parte más técnica que queremos poner a disposición de la Policía Nacional, lo que hace a los planos, la fachada, el diagnóstico de cada comisaría. Eso se va a hacer en una segunda etapa. La idea era un poco no cerrar el año, terminar el año presentando los hallazgos preliminares que tenemos del procesamiento de toda la información. Creo que procesamos solo un 0,1% de toda la información que hemos recolectado. En esa línea, para hacer este trabajo, tuvimos una llegada inicial de abordaje, de contacto con los colegas del MNP de Chile, también con los colegas del MNP de Argentina, y en esa línea realizamos un intercambio de visitas a las dependencias, a la alcaldía, justamente para conocer in situ la estructura, las lógicas, los funcionamientos que nos permitan poder capitalizar aquellas buenas experiencias regionales en ese sentido. Eso se dieron años anteriores, posteriormente un trabajo más de gabinete de casi 6 meses, y el trabajo arranca con el relevamiento de campo que se realizó entre el mes de junio a noviembre en el Departamento Central. ¿Por qué elegimos el Departamento Central? Los 3 departamentos, conforme los datos que viene recolectando el MNP, que seguramente la próxima semana lo va a hacer con la presentación del anuario estadístico, los 3 departamentos con mayor cantidad de flujo de personas detenidas son Capital, Asunción y Alto Paraná. En esa línea hemos optado a hacer el relevamiento en Central por la cantidad de infraestructura y por las circunstancias en lo que hace a las muchas veces precariedades de las condiciones laborales, especialmente en los espacios de habitabilidad en comisaría de Central. En ese sentido, optamos limitarnos a Central por una cuestión de limitación técnica, por una cuestión también de limitación presupuestaria, pero lo ideal es poder determinar el aforo del 100% de las comisarías a nivel país. Entonces, la idea es un poco que este informe sirva como un puntapié inicial para avanzar y tener efectivamente la capacidad real, conforme estándares de derechos humanos, del 100% de las comisarías de Paraguay. Adelante, Fernando. Entonces, el informe, ustedes al final de la presentación hay un código QR donde van a poder acceder al informe técnico del MNP. Tiene varias partes, está estructurado. Efectivamente este relevamiento se hace en el marco de las facultades y atribuciones del MNP, del monitoreo de las comisarías, lugares a los cuales llegamos sin previo aviso. Esto se hizo sin previo aviso, sin notificación previa en ese sentido para el relevamiento, y con el objetivo, está delimitado con unos objetivos generales, unos objetivos más específicos. Está establecido la metodología de trabajo de manera clara, la metodología técnica y también la metodología con los estándares de derechos humanos. El marco el marco jurídico nacional, desde donde se miró y se hacen las propuestas con relación a las reformas necesarias, así como el marco jurídico internacional. En este informe preliminar decidimos resaltar 3 aspectos de los hallazgos, de los múltiples hallazgos que hay. Nos enfocamos en 3 aspectos de manera preliminar. Adelanto, esto no es todo el informe, esto es un trabajo muy preliminar que es necesario seguir procesando la cantidad de información que hay.
Y en una primera parte lo que hicimos un diagnóstico de la celda y la determinación de los aforos. Que lo que hicimos es, con el apoyo de la Facultad de Arquitectura, se hizo la medición específica de las celdas y posterior, conforme al metraje establecido, conforme estándares mínimos de derechos humanos, podemos determinar cuánta es la capacidad real, conforme estándares de derechos humanos, de cada una de las celdas que existen en estas dependencias policiales. Posteriormente, en una segunda etapa, van a poder encontrar aquellas garantías procesales y condiciones de detención, que es lo que ya señalaba Sara, en lo que hace a las salvaguardas. Las salvaguardas son aquellas garantías mínimas que efectivamente los agentes policiales conocen perfectamente como la cuestión rutinaria que se dan desde las primeras horas de detención. Derecho a conocer el motivo de su detención, derecho a contar con un abogado de su confianza, derecho a tener una atención médica inmediata, independiente, derecho a comunicar a sus familiares y el derecho a recibir visitas en esa línea y tener comunicación con sus familiares. Y por supuesto el principal derecho y una de las salvaguardas en sí, en el caso de prevención de la tortura, es el tema de poner a disposición de la justicia con relación al plazo de 24 horas que establece la Constitución Nacional y los plazos que establecen el Código Procesal Penal. Y una tercera parte del informe guarda relación con las condiciones laborales e infraestructura. ¿Por qué? Porque este informe no solamente se limitó a mirar las celdas, miramos el 100% de la estructura. Hicimos la medición de toda la infraestructura, de todos los espacios, entiéndanse, espacio de trabajo, áreas de ayudantía, las áreas de descanso, sanitarios, había dormitorios, comedores, o sea, tenemos el metraje del 100% de cada una de las 68 dependencias visitadas. Y también en esa línea miramos qué garantías tienen que tener el personal policial para poder realizar su trabajo. Y otra de las miradas específicas que tiene es perspectiva de género. Las comisarías están o no ajustadas al ingreso de las mujeres dentro de las fuerzas policiales y cómo se fue dando ese proceso. Es decir, las mujeres hace bastante tiempo forman parte de las fuerzas policiales, pero sin embargo lo que se puede ver es que la infraestructura no acompaña a ese proceso mayoritariamente de presencia de las mujeres, que nosotras las mujeres necesitamos ciertas características de privacidad o ciertos manejos propios de nuestros géneros en ese sentido. Y por último, el informe tiene una conclusión con relación a los 3 hallazgos. Decidimos por estos 3 hallazgos más importantes en esta primera etapa y también las recomendaciones a cada una de las instituciones que tienen algún tipo de incidencia. Entonces, adelante. Como les dije, el objetivo principal, por supuesto, era verificar y analizar las condiciones materiales de habitabilidad en las comisarías del Departamento Central, conforme a estándares de derechos humanos, determinar el aforo, las dimensiones, así como garantizar condiciones dignas para las personas bajo custodia de Estado. Hablamos de 70, ¿por qué? Porque inicialmente para poder arrancar con el plan piloto, poder hacer ajustes de herramientas y medición de tiempo de trabajo, utilizamos unos criterios aleatorios de 4 comisarías que hicimos antes del arranque del total. 2 comisarías que tienen reformas y en proceso, o que podrían ser comisarías modelo, que es la comisaría tercera de Luque, que está en construcción, y una comisaría es el Departamento de Investigación de Delitos, que usamos también, es una de las construcciones más nuevas. Entonces utilizamos 2 modelos nuevos versus tomamos 2 comisarías cuyas construcciones datan básicamente de la época colonial. Entonces tomamos esos 2 parámetros para posteriormente hacer los ajustes a las herramientas y por eso es que posteriormente tenemos 68, porque sacamos como criterio estas 2 comisarías que son tercera y el Departamento de Investigación de Delitos que no entra dentro de estas 68 cuyos aforos determinamos. Y también en ese sentido, tal como les señalé, no nos limitamos a las celdas, también miramos las condiciones de los espacios de trabajo, de descanso, también evaluamos los criterios de funcionalidad, la dignidad laboral y, como les dije, tiene una perspectiva de género si responde también a las necesidades específicas de las mujeres que prestan servicio en ese lugar. Adelante.
Esto no me voy a detener porque ya Nilson también lo realizó. Simplemente señalarle que hemos entrevistado, para el relevamiento de datos, hemos entrevistado, con los números precisos porque no me quiero equivocar, me dan un segundito. Hemos llegado de 138 comisarías que corresponden al Departamento Central, hemos llegado a 70 comisarías. ¿Por qué elegimos 70? Porque conforme información oficial que nos han proveído de la Policía Nacional, estas 70 son aquellas que cuentan con celdas. Dejamos de lado aquellas comisarías que no tienen celda, ergo en su mayoría son subcomisarías o puestos policiales que tienen otros criterios, otros requisitos en ese sentido. Entonces nos limitamos de manera específica a 70. Sin embargo, en el trabajo de campo ya en terreno hemos identificado de las 70 que nos pasaron, 5 de ellas no contaban con celda. Efectivamente hay ahí una cuestión de ajuste de información con la información oficial que nos dieron preliminarmente y encontramos o llegamos a territorio a 5 comisarías que no contaban con celda. Se han entrevistado 68 jefes de comisarías, de los cuales el 63 eran hombres, 5 mujeres, a cargo de la comisaría. Mayoritariamente las comisarías están a cargo de varones, las jefas en las comisarías son minoritarias, subjefas en su mayoría casi no había en el momento de la etapa, pero también la etapa coincidió con unos recambios o unos cambios, unas movidas que es propio de la Policía Nacional. Entonces tenemos mujeres a cargo de comisarías, un 5%, mayoritariamente están a cargo de varones. Agentes policiales fueron entrevistados, 80 agentes policiales. Estas entrevistas son aleatorias, no están direccionadas de manera voluntaria. 42 de ellos fueron hombres y 38 mujeres, es decir, 52% de varones entrevistados, 48. Fueron entrevistados 33 personas detenidas y todos son varones. Eso fue una cuestión que efectivamente en el recorrido encontramos muy pocas mujeres mujeres detenidas. Eso también guarda relación porque el porcentaje de mujeres detenidas, conforme a los datos oficiales, es mucho menor. Y en los pocos lugares que encontramos, las mujeres que estaban no quisieron participar. O sea, tiene un limitante este trabajo en ese sentido, que no tenemos la mirada de las mujeres detenidas que nos hubiese encantado poder tener, pero las circunstancias hicieron que no tengamos esa información con esa limitación. Con estos datos, a partir de los datos de entrevistas a los jefes y los subjefes, determinamos que estas comisarías tienen aproximadamente 2.597 personal en esta dependencia. Estos son datos proveídos por los propios jefes y subjefes a partir de los grupos y cantidad de agentes a su cargo. Habría que cotejar posteriormente después con los informes oficiales del Departamento de Recursos Humanos en ese sentido. Otro de los datos es que nos refirieron que hay 9 personas, agentes policiales con discapacidad, pero es importante determinar que en ese informe preliminar, cuando hablaban de discapacidad, no necesariamente implica diagnóstico con discapacidad, sino que eran gente, por ejemplo, una persona que tuvo una operación de un tumor y no estaba en condiciones de salud para realizar trabajos operativos. Entonces esa persona tenía un permiso, un diagnóstico de salud que le impedía hacer trabajos operativos y estaban prestando servicios administrativos en ese sentido. Y también en ese grupo identificamos 2 personas pertenecientes a la comunidad indígena. Del 100% del personal policial, solamente hay 2 personas pertenecientes a diversas etnias indígenas. Es bajísimo el porcentaje. Sabemos que hay un esfuerzo en ese sentido con relación a la participación de los pueblos indígenas en la incorporación como agentes. Sin embargo, hemos identificado que en la práctica solamente hay 2 de 70 comisarías que visitamos en ese sentido. Adelante. ¿Cómo establecimos los estándares? Nosotros
lo que hicimos es una revisión bibliográfica, un análisis de lo que existe ya a nivel mundial, a nivel regional, en la cuestión de medición. Esto es una cuestión técnica. Hay países que están bastante avanzados. En la revisión bibliográfica encontramos que en los informes de monitoreo de los colegas del Comité de Prevención de la Tortura Europa establecen que los espacios mínimos que deben tener las celdas de detención temporal, que esto es un tema que después vamos a volver ahí, cuál es nuestra realidad y cuál es el alcance temporal real, porque cada país tiene distintos tiempos, ¿verdad? Hay países en donde no pasan ni 24 horas, nosotros es 72 horas nuestro tiempo máximo de temporalidad en espacios. El Comité de Prevención de la Tortura establece que tiene que ser 5 metros por persona en celda. Pero este criterio de Europa es un criterio sin pernote, es decir, sin que la persona quede a dormir en el espacio. Eso significa que tiene unos periodos de tiempo muy cortos, menos de 12 horas, para que la persona es muy temporal en esa línea. Y entonces ellos refieren o recomiendan que en aquellos lugares cuando se tenga pernote efectivamente sea de 7 metros cuadrados. 7 metros cuadrados por persona es el estándar que se utiliza en el sistema penitenciario y que fue fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias en ese sentido. Ese es el criterio en el sistema penitenciario. ¿Por qué recomienda el Comité de Prevención de la Tortura Europa? Porque efectivamente al pernotar ya son otras las condiciones y por ende hay otros derechos o otras garantías que es necesario salvaguardar. Este 5 metros está replicado en ese sentido también por la SPT, el Comité de Prevención de la Tortura, las reglas de Mandela que establece, si bien tanto el SPT como el CAP, el Comité de Prevención de la Tortura, no realizó todavía un metraje de recomendación en esa línea, lo que establece son garantías mínimas, es decir, cómo se tiene que dar. El contacto significa, estamos hablando de espacios libres, disponibles, que se puedan medir. Cuando se hace el metraje, también es importante recordar que el metraje lo hicimos sin los espacios que no son habitables. Es decir, si el lugar tenía un sanitario, por supuesto, en la medición no cuenta el sanitario porque eso no es un espacio que permita movilidad a las personas. Entonces, cuando hicimos los metrajes, eliminamos los sanitarios, eliminamos los espacios si había algún tipo de... en muy pocos lugares había, pero son estas camas de cemento que están en algunos lugares, entonces esos espacios no son de movilidad en ese sentido y se elimina todo, es libre ese espacio en ese sentido. Y otro de los estándares regionales más cercanos, y es por el cual en el análisis preliminar y en esta investigación, el MNP de Paraguay optó por el estándar que fija el Comité Nacional de Prevención de la Tortura de Argentina. Argentina establece que la superficie útil, por supuesto, como ya les dije, tiene que ser el metraje en base a una superficie útil, libre de sanitarios, de mobiliarios que son estables, y establece 6 metros cuadrados por ocupante más 4 metros cuadrados por persona adicional. Celdas individual, 6 metros cuadrados. ¿Qué hizo el Comité Nacional de Prevención de la Tortura? Lo que hizo es bajar el estándar de 7 metros cuadrados de penitenciaría y bajó a 6, un intermedio en ese sentido. ¿Por qué tomaron este criterio? Porque Argentina, al igual que nosotros, tiene un flujo muy elevado de personas en comisaría y los tiempos de pernote son también más de un día en ese sentido. Entonces se estableció un criterio intermedio de 6 metros cuadrados por persona, celda individual. Celda individual, 6 metros cuadrados por persona. Celda colectiva, a partir de 2 sería en adelante, 10 metros cuadrados por persona. 6 primera persona, 4 metros cuadrados adicionales en ese sentido. Los colegas en Colombia utilizan el metraje del Comité de Prevención de la Tortura Europa, que es el metraje de 5 metros cuadrados por persona, y en ese sentido, esos también son decisiones en base a la temporalidad de las condiciones y los medios con que cuenta cada comisaría en esos espacios. Adelante. Entonces, a partir de esta determinación de este aforo, el MNP recomienda
va a recomendar de hoy en más en adelante que efectivamente las celdas con que cuenta actualmente las comisarías tiendan a ajustarse de manera progresiva y gradual a ese metraje y efectivamente, ¿qué es lo que queremos? En esta lógica de construcción de comisaría, que se tengan en cuenta los estándares de derechos humanos para la construcción y se dé cumplimiento a las medidas mínimas. Estas medidas no son techos, estos son lo mínimo que se necesita. No estamos hablando, es decir, es el espacio mínimo que hay que garantizar en los espacios de detenciones de carácter temporal. Eso es muy importante. Tenemos que lograr que efectivamente las comisarías no pierdan la naturaleza como sí lo pasa en Argentina. Hoy en Argentina hay personas condenadas en las alcaldías, personas condenadas hasta 2 años sin tener infraestructura, sin tener posibilidad de otorgar trabajo, educación, porque por supuesto las comisarías no están diseñadas para esa lógica y nosotros deberíamos mantener y evitar que efectivamente realidades como esa ocurran aquí en Paraguay y sostener que las comisarías son de carácter temporal, 72 horas y tienen que ir a otro centro o su libertad o cualquier tipo de medida cautelar o prisión preventiva como corresponde. Adelante. En los datos, a partir de decir, determinamos el metraje y miramos las comisarías. Celda de mujeres. Las celdas de mujeres son las que menos cantidad hay. Efectivamente encontramos de las 68 comisarías solo 13 celdas de mujeres y de las cuales solo 3 de ellas reúnen este criterio mínimo. 3 de 13 comisarías, solo el 23% está en situación crítica que no tiene el metraje correspondiente. ¿Qué pasó con el tema de celda de mujeres? Generalmente la mayoría de las comisarías no lo tenían. A partir de las necesidades propias de poder contar con espacios, no depender, porque también en el relevamiento, que es lo que nos identificaban. Aquellas comisarías que no tienen celda o no tienen celda para mujeres, lo que hacen es articular con sus colegas que sí tienen celda para mujeres y dejan en carácter depósito. Pero ese también es un problema, porque no está protocolizado, no está sujeto a reglamentación, muchas veces tener, como decían, el 100% decían, es mucha responsabilidad tener personas a nuestro cargo, absolutamente. O sea, hay como una cuestión ahí de que yo me termino cuidando personas o procedimientos de otra comisaría y hay como unas fricciones en ese sentido, porque efectivamente no está protocolizado. ¿Y qué hacía la gente para resolver este tipo de situación? Construye de manera informal espacios por debajo y sin los requerimientos mínimos. Encontramos celda tipo búnker, muy pequeña, incluía algunas con 2,5, 3, era muy pequeña y simplemente se hace, o encontramos algunas celdas que estaban construidas debajo de escaleras, ¿verdad? Porque lo que buscan es por lo menos contar con ese espacio y no depender o no trasladar la responsabilidad del cuidado a otras comisarías, es lo que implica ese procedimiento que realizó esa comisaría. Entonces, solamente tenemos 13 de las 68 comisarías que visitamos, solo 13 tienen celdas sexadas, por así llamarlo. Con relación a los varones, lo que encontramos es que 24 de las celdas de las 45 cumplen con el estándar mínimo, es decir, tenemos un porcentaje del 53,3%. En este sentido es importante señalar que la totalidad de las celdas supera la totalidad de comisaría. ¿Por qué? Celdas en total tenemos 75, comisarías tenemos 70. ¿Por qué? Porque hay dependencias que tienen más de 1 o 2 celdas en ese sentido. Y hay otras que tienen 3, que son las nuevas y son las de nuevos diseños en ese sentido. Entonces, por eso es que no coincide la cantidad de celdas con la cantidad de comisarías. Celdas colectivas. Esas nosotras reformulamos, necesitamos todavía hacer ajustes con relación a esto para poder pasarle en esa segunda etapa, porque muchas veces cuando hacíamos la consulta de si eran celdas individuales o colectivas, nos decían colectivas, pero efectivamente no eran colectivas, ¿verdad? Lo colectiva era la presencia de las personas en una celda individual con 3 personas, ¿verdad? Entonces, en la cabeza, o muchas veces decían, ¿qué tipo de celda tenés? ¿Individual o colectiva? Y nos decían colectiva. Identificamos, hicimos una reformulación que posteriormente les vamos a facilitar desde este estándar de 6 metros cuadrados mínimo, que son las individuales,
y aquellas que superan las 6 metros más 4 serían 10 metros cuadrados, esas serían colectivas para albergar 2 personas en adelante en ese sentido. Otro de los datos también encontramos con relación a las celdas colectivas, 9 de las 17 cumplen con los estándares. Tenemos alto, eso sí, efectivamente vimos en algunas celdas, como les dije, que ustedes que nos decían que eran colectivas, pero eran individuales y estaban 4 o 5 personas en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice estos datos? Que en total tenemos solamente 35 de las 74 celdas monitoreadas cumplen con los estándares mínimos de superficie. El 47,2% del sistema policial opera por debajo del umbral del 6 metros cuadrados, que es espacio mínimo en ese sentido. Adelante. Esto ya les adelanté, 70, porque 70 comisarías, 13 celdas sexadas, 3 cumple con estándar mínimos, 23% de las comisarías tienen celda para mujeres, 4,3% de las comisarías brinda condiciones mínimas de habitabilidad de mujeres, ¿verdad? Que decía, 68 comisarías y solamente 3 comisarías tienen celdas sexadas. Es decir, efectivamente hay una clara deficiencia en el abordaje para la atención de mujeres detenidas en el Departamento Central. Esto lo llamamos cercano al mínimo. Este porcentaje de por debajo del umbral del mínimo del 6 metros cuadrados es factible que algunas comisarías alcancen, y de esta manera la Policía Nacional de Paraguay va a aumentar el porcentaje de comisarías que tienen en el umbral o en el porcentaje mínimo en ese sentido. Por ejemplo, la comisaría 35 de Pedroso de Upacaraí tiene 5,6 metros cuadrados. Es decir, falta 0,2 metros cuadrados para poder cumplir. Es muy pequeña la dimensión de ajuste que refiere en ese sentido. La comisaría 69 Villa Laureltí de San Lorenzo tiene 5,8 metros cuadrados, le falta 0,2 metros cuadrados para llegar al estándar mínimo. La comisaría 23 de Ipané tiene 5,8 metros cuadrados, también necesita 0,2 metros cuadrados. La comisaría 55 de Vista Alegre tiene 5,5 metros cuadrados, le falta 0,5 para llegar al metraje mínimo. Y la comisaría 33 de Valle Pucú, Areguá, tiene 5,7 y también le falta 0,3 metros cuadrados. La comisaría 26 de Remanso, Mariano Orgalonso, tiene 5,78 metros cuadrados y le falta 0,22. Es decir, existe la posibilidad con intervenciones mínimas de ajuste en estas 6 comisarías y de esta manera la Policía Nacional podría aumentar llegando de 47% al 55%, es decir, tendría en condiciones más del 50% de sus comisarías con celdas en Paraguay que reúnan las condiciones mínimas. Esto se podría hacer de manera inmediata en el sentido que se proveen los diagnósticos, los planos, las fachadas y con ajustes mínimos, que también lo que encontramos. La diversidad de dimensiones en las celdas efectivamente hace y da a entender que no existen unos criterios técnicos ni de seguridad ni criterios técnicos mínimos. ¿Por qué? Porque hay celdas que tenían 7,3, 8,4, 2,6, o sea, no hay un metraje definido, estandarizado, ni que se baje en el momento de realizar la construcción de las celdas en ese sentido. Adelante. A ver si puedo leer. Estos son metrajes críticos. Esto es otra de las cuestiones prioritarias. ¿A qué le llamamos metraje crítico? Para nosotros el metraje crítico son aquellas celdas que tienen menos de 4 metros cuadrados. Y ahí tenemos en mayor cantidad que la anterior, que es la que pueden hacer el salto al estándar mínimo. Ahí tenemos el puesto policial Brisa del Lago de Areguá con 2,52. Eso es súper crítico. Luego tenemos la comisaría 42 de Itá con 3,3
tenemos la comisaría 68 o 69, no veo muy bien de aquí. De San Lorenzo tenemos 3,3, luego tenemos Parque del Sol con 3,6 o 3,8. Mariano Roca Alonso, la 10ª, también está Kennedy, Capiatá, Ipané, Piquetecué, Laurel Tuc, y luego está la comisaría Loma Guazú, San Lorenzo, Lote Guazú. No veo nada, les soy sincera. Lote Guazú de San Lorenzo. Estas comisarías consideramos deben estar priorizadas. A la hora de construcción, estas comisarías deben entrar en la cuestión de prioritarias para poder efectivamente tender, y porque efectivamente las dimensiones y las condiciones que tienen son muy bajas conforme al estándar mínimo que se requiere. O sea, esto sería nuestra alerta roja a la hora de construcción y de planificar la construcción y los ajustes. Y en una segunda etapa es el tema de reducir los metrajes de aquellas comisarías que están por debajo del umbral del mínimo. Adelante. En general, de las celdas, en cuanto al déficit estructural, encontramos que ya los adelanté, más del 52%, no alcanza, 52,7% no alcanza los 6 metros cuadrados. Estos espacios son inhabitables, detenciones breves, subocupaciones, especialmente los fines de semana, eso nos decían mucho. Si bien el sistema penal, y ahí se nota una debilidad también, el sistema penal trabaja 24/7 en ese sentido, atención permanente, pareciera ser que en muchos lugares no se cumplen los plazos de manera efectiva, y eso implica una sobrecarga en la Policía Nacional que termina albergando a personas que tienen que estar realmente máximo hasta 72 horas, hasta hemos identificado situaciones que nos han referido los jefes y subjefes, se quedan 15 días. Eso es básicamente una convivencia y una custodia y no una cuestión temporal. Es decir, tener personas detenidas en espacios que no están preparados ni diseñados para una custodia de larga estadía, 15 días efectivamente no es un plazo ni siquiera, no sé cómo llamarlo, o sea, vulnera absolutamente el plazo de temporalidad en ese sentido, y esta es una llamada de atención al Poder Judicial en ese sentido, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos decían los jefes y subjefes que disponían por orden, por oficio, que las personas se queden más días. Y de esa manera se naturaliza. Esas órdenes de quedarse la persona detenida más días es ilegal porque atenta contra lo que dispone el propio Código Procesal Penal, que establece 72 horas que el juez tiene que tomar una decisión respecto a la libertad, prisión preventiva o algún otro tipo de medida cautelar en ese sentido. Adelante. En general, este informe, si bien también tiene muchos elementos en lo que hace a las garantías, también la idea un poco era colocarnos en esta primera etapa de poder determinar realmente el aforo. Y acá también quiero colocar, antes que me pasen, este informe se limitó a simplemente al metraje, al ajuste, a estandarizar de manera genérica. Este metraje no tiene abordaje diferenciado. ¿Por qué? Porque el abordaje para albergar a mujeres tiene ciertas características que implica otro tipo de espacios de adecuación. Este informe es más genérico, esto implica seguramente el MNP lo va a seguir realizando en otros tiempos o más adelante en ese sentido, y tampoco tiene el abordaje y adecuaciones que se requieren para personas de la comunidad LGTBI y también para los espacios de adecuación para personas con discapacidad. El 100% de las comisarías no tienen condiciones ni adecuación de infraestructura en general para personas con discapacidad, ni para el trabajo para las personas con discapacidad, y mucho menos las celdas. O sea, 100% de ellas no tienen criterios y este informe no avanzó en esa segunda etapa porque implica una investigación y un ajuste o un intercambio que implica un mayor trabajo en ese sentido. En general hemos detectado 3 a 5 personas, como ya les adelanté, en celdas individuales. La mayoría de ellas están subocupadas, sin ventilaciones, sin sanitarios.
Las comisarías de mujeres, las celdas de mujeres pareciera son las más improvisadas en ese sentido, tienen menos condiciones, muchas de ellas, las ventanas no tienen las condiciones mínimas de una ventana. Acá la gente de arquitectura seguramente cuando después nos pase los planos van a establecer cuántas son las medidas mínimas que tiene que tener. Y ahí también entran unos criterios de seguridad. No podemos seguir construyendo celdas sin criterios de seguridad, porque eso es mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos decían, muchas veces si la persona se fuga, ¿quién es la persona que va a responder por eso? El personal policial. ¿Y qué pasa? La fuga se daba porque efectivamente las celdas no tenían condiciones materiales de seguridad. Es decir, se tiene que trabajar en unos criterios de seguridad y también unos criterios de derechos humanos para asegurar que esas celdas efectivamente reúnan todos los criterios de construcción en ese sentido. Cámaras. 93% de las comisarías no tienen videovigilancia. Esta es una cuestión que el Estado tiene que invertir en el tema de cámaras. Las cámaras ayudan mucho. En el porcentaje menor, de 7% de comisarías que tienen cámaras son autogestión, que es una palabra que escuché muchísimo en las 70 comisarías. Hay autogestión para todo. Autogestión para tóner, autogestión para rema de hoja, autogestión para tinta, autogestión para internet, autogestión para construir un baño individual, porque en unas comisarías no habían sanitarios individuales para las agentes policiales. El Estado no puede funcionar en lógica de autogestión y este tema de la inversión y es importante, es decir, que el Ministerio de Hacienda o quienes correspondan efectivamente en el análisis del presupuesto le puedan dotar el presupuesto suficiente para que efectivamente la Policía Nacional no dependa de la autogestión en ese sentido. El Estado tiene la obligación de darle las condiciones mínimas para poder realizar el trabajo. Es decir, no deberían comprar, no deberían estar pagando el internet para poder remitir el parte policial al Poder Judicial o al Ministerio Público. No deberían estar haciendo autogestión para tener cámaras. En aquellos lugares que hay son autogestión individual y el ingreso de cámaras también tiene ciertos criterios en ese sentido que es muy importante poder analizar a la hora de colocar las cámaras, porque las cámaras tampoco tienen que violar espacios de privacidad en ese sentido. Las comisarías en central efectivamente necesitan avanzar y hacer ese salto cuantitativo en tecnología. Hay mucha precariedad en el tema tecnológico, las limitaciones en el internet, en el acceso, en el equipos informáticos que no son, y muchas de ellas también nos decían el tema del software. El software era un eterno problema, tuvieron un software, luego dejaron de tener y actualmente se volvió de vuelta al cuaderno o en aquellas personas que no, en aquellas comisarías en que no se escriben en el cuaderno las denuncias, se tipean en el Word. Pero no puede ser que la Policía Nacional funcione sin un software y no podemos depender del vencimiento de los software para continuar. O sea, eso tiene que estar establecido en estrategia a 20, a 30 años. No puede ser. Hoy tienen un software que no lo pueden utilizar efectivamente porque referían que no se pagó el patente o una de esas cosas de esa naturaleza y que está en camino la compra de un nuevo software. Esas son las condiciones tecnológicas en que actualmente trabaja la Policía Nacional en ese sentido. Adelante. Adelante. Voy a pasar directamente, porque esto ya les di mayores elementos. También quiero pasar a la parte 3, a la que hace las condiciones de infraestructura del personal y condiciones del personal, para poder colocar, como les dije, adelante. ¿Qué es lo que encontramos en general? En general se encuentran infraestructuras en deterioro crónico. ¿Por qué? Porque había infraestructuras que datan de hace más de 100 años, ¿verdad? Las necesidades de infraestructura, las condiciones, la cantidad de detenidos hace 100 años eran muy distintas a lo que son actualmente. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la Policía Nacional? Esto que colocaba Denilson hace rato, casi el 100%, casi el 90% de las comisarías tienen sedes en los distritos o en los barrios por donaciones de las comunidades, ya sea o gestión de los jefes, subjefes de departamento.
no fueron construcciones diseñadas y llevadas adelante por el Estado. Son donaciones. Muchas de ellas fueron casas donadas, es decir, no estaban ni preparadas ni diseñadas para cumplir como espacios de detención temporal en ese sentido. Entonces, en ese contexto urbanístico, arquitectónico, es que es necesario poder hacer como un respiro, mirar lo que tenemos y a partir de ahí hacer los ajustes en ese sentido. Uno de los grandes problemas es que mayoritariamente no manejan información respecto a la situación, el tema del título de propiedad, la mayoría no lo tiene y uno de los criterios para poder construirse, hacerse la reforma, es necesario el tema del título de propiedad. Pero ¿qué pasa con el tema de los títulos? Por ejemplo, nos decían que había en un caso que una persona había donado, pero que había fallecido hace más de 50 años y los herederos ya no estaban, no sabían dónde estaban las personas, no podían contactar, por tanto no se podía llevar adelante la transferencia correspondiente para poder hacer la construcción de la propiedad. Y eso implica también tiempo, porque me decían algunos jefes a cargo, ir a la municipalidad, buscar el plano, ir a patrimonio, verificar, ir a hablar con la familia, verificar el juicio, que se termine, que les adjudique a la policía, que se haga la transferencia, implica todo un tiempo que muchas veces en el trabajo operativo no cuentan con tiempo suficiente para realizar ese trabajo operativo. Entonces, el 68 comisarías, la mayoría de ellas están bastante deterioradas en su infraestructura en general, filtraciones, humedades, también moho, condensación, temperaturas extremas, el tema de la salud por el tema de la humedad, la precariedad, cableados obsoletos, riego de cortocircuito, cocinas, depósitos sin condiciones mínimas. También emergencia, 97% carecen de planes de evacuación. Eso sería casi el 100%. ¿Por qué? Porque la gente cuando me decía cuál es el plan de evacuación, me decía, acá si sucede algo, tenemos que salir y nos vamos, ¿verdad? Pero eso no es un plan de evacuación. Un plan de evacuación efectivamente es escribir qué se tiene que hacer el paso a paso a partir de una situación de incendio, a partir de una situación de riesgo de vida. Hay personas, las celdas están cerradas, ¿qué tiempo le vamos a destinar a eso? O sea, tenemos que tener el plan de evacuación. La Policía Nacional no tiene un plan de evacuación en este momento. Es necesario, urgente, poder contar con un plan de evacuación, capacitar y avanzar en ese sentido. 90% no poseen extintores operativos. No hicimos este análisis porque el tema de los extintores también implica qué tipo de extintores tienen que ser, qué tipo de material tiene que ser. Ese nivel de análisis no lo hicimos, seguramente vamos a compartir la fotografía de los extintores que se habían en el lugar y también cuando FADA nos entregue los elementos más técnicos nos van a proveer en ese sentido cuáles son, dónde tienen que estar ubicados. Eso es muy importante, no se pueden ubicar en cualquier lugar, qué tipo de materiales son, cómo se tienen que manejar en ese sentido. Espacios laborales no adaptados a mujeres, el 100% de las comisarías sí tienen dormitorios masculinos. Encontramos 57 dormitorios de 68 para mujeres, en su mayoría son reducidos, colectivos y sin sanitarios propios. En la mayoría de las dependencias las mujeres comparten sanitarios o con los jefes, subjefes o inclusive con todo el plantel y a su vez en comisarías había un solo sanitario que utilizaban las personas que concurrían, las personas detenidas, los jefes, subjefes, personal masculino, femenino. El tema del sanitario es una cuestión urgente, es de salubridad y de cuidado que amerita poder mirar en ese sentido y abordar de manera urgente en lo que hace a la autogestión. Autogestión. En la precarización laboral consideramos que hay un 74 de 80 agentes entrevistados refirieron que autogestionan para compras que van desde insumos, papeles, tóner, uniformes, chaleco, armas, herramientas básicas. 51 comisarías tienen camas proveídas por el Estado porque inclusive algunos agentes tuvieron que comprar camas, heladeras, colchones, aires acondicionados y la mayoría de ellos son los que se encargan de acondicionar mínimamente los espacios comunes, ¿verdad? Compran los freezer de manera colaborativa, el horno, las condiciones mínimas que requieren para realizar el trabajo.
Comisarías pequeñas operan entre 6 a 14 agentes por turno. Esto debilita el patrullaje, la custodia, la atención al público y la emergencia porque son varios frentes que se tienen que trabajar en ese sentido. Había una comisaría en donde nos dijeron que cuando salen a trabajar solamente queda una persona en la comisaría. O sea, todos están en calle porque tiene personal muy reducido. Eso hace que efectivamente no pueda dar una respuesta a las múltiples actividades porque no solamente está la cuestión operativa, sino la cuestión ciudadana de la vía y residencia, otro tipo de requerimientos que requiere la ciudadanía en ese sentido. Planteles insuficientes, turnos muy largos, muy cansador. Es la otra gran preocupación que decíamos es la Policía Nacional va a aumentar de manera casi 5 va a aumentar. Estamos 23.000 fuerzas efectivas. Pasamos el año pasado, creo que fueron 5.000, luego el anterior 3.000. ¿Y qué pasa con ese tema del aumento del personal? El aumento del personal no está pensado en una correlación de espacio y adecuación. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que nos encontrábamos? Comisarías que le remitieron 17 agentes para realizar trabajos de apoyo o estudiantes y no tenían espacios. O comisarías en que le consultaban cuánto podían recibir y decía, solo puedo recibir varones porque no tengo espacios adecuados para mujeres. Es decir, pareciera ser que no se mira este aumento, se piensa solamente en aumentar la cantidad de personal por cada ciudadano que tenemos que tener mínimamente, pero no estamos mirando en lo que implica ese aumento. El impacto que tiene tener mayor aumento en una comisaría que donde existe 14 o 20 personal, pero sin embargo tiene capacidad real para 6. ¿Qué es lo que va a pasar con este tipo de realidades? O sea, hay problemas que está tocando nuestras puertas, especialmente la Policía Nacional, y por ende impactan la ciudadanía y por supuesto impactan la mala calidad de los servicios. Una persona, efectivamente, yo siempre decía, si no puedes dormir bien, si no puedes descansar bien, ¿cómo vas a prestar un servicio de manera correcta? No hay forma que uno no sea piribay, ¿verdad? Porque mínimamente hay que garantizar, o sea, y generalmente el personal policial duerme muy poco, efectivamente. Pero tenemos que pensar en la salud mental del personal que está todo el día manejando problemas. La Policía Nacional no maneja, solo maneja problemas que tienen que resolver, problemas sociales y problemas que tienen que derivar. Entonces, en este aumento es importante ir pensando, aumentamos el personal policial, pero ¿en qué condiciones entra a trabajar el personal policial actualmente en esos espacios? No podemos seguir con esta infraestructura deteriorada, aumentar el personal, forzar mayor cantidad de trabajo y no adecuar en esa línea. En cuanto a las recomendaciones, y para ir cerrando, este informe tiene recomendaciones dirigidas a la propia Policía Nacional, Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Finanzas, que sí necesitamos, y la policía sí necesita aumentar sideralmente su presupuesto, especialmente para hacer frente a esta realidad. Aumento presupuestario para sostener la adecuación de infraestructura en correlación con la cantidad de personal que van a ir incorporando. Pensar un poco en lógica de otros países, por ejemplo, en el caso de Argentina, que son las comisarías más pequeñas que hacen los procedimientos y luego trasladan a las personas detenidas a un espacio intermedio. Sería el equivalente a nuestras áreas judiciales. O sea, sería interesante ir pensando en dinámicas operativas que permita efectivamente cumplir y garantizar las condiciones mínimas. Las comisarías que no cuentan con condiciones o no cuentan con celdas apropiadas, efectivamente puedan trasladar y que el cuidado y la custodia y la puesta a disposición y el cumplimiento de salvaguardas correspondan a personales capacitados, formados y que estén a cargo efectivamente de cuidar a esas personas en esas 72 horas y ponerla a disposición. Esos son unos diseños que tienen otros países que efectivamente pareciera ser que funciona. Habría que ir pensando si es factible replicar parcialmente o en cierta medida eso. Y otra cuestión es el tema de aumentar, de reducir el turno rotativo. Hoy las comisarías funcionan en 2 turnos rotativos alternados
que es muy agotador y muy cansador para las personas, porque efectivamente muchas veces el guardia saliente, hay zonas en donde deberían salir al mediodía, sin embargo no salen al mediodía, el que trabajó toda la noche sale recién a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, es decir, no tiene el descanso correspondiente en ese sentido. Entonces, pensar un poco en rotaciones o en cargas horarias que permitan ser mucho más alternadas y que permitan que efectivamente se pueda tener un descanso mínimo para poder realizar el trabajo en ese sentido. Por último, y también a la defensa pública tiene recomendaciones con respecto, es decir, el 100% de los agentes, sus jefes que fueron entrevistados refirieron que los defensores públicos no van a la comisaría. Y eso es un enorme problema. ¿Por qué? Porque efectivamente no se hace un seguimiento, no se garantiza, no hay reuniones previas a la audiencia. El problema de las audiencias telemáticas, las comisarías no tienen condiciones, se hacen con el teléfono del personal policial frente a las celdas, las entrevistas con policías, con las familias también frente a la celda en esa. O sea, hay una gran debilidad de la presencia en las primeras 6 horas de detención del Ministerio de la Defensa Pública, que tiene un rol preponderante, porque 11.000 de las 19.000 personas privadas de libertad tienen defensa pública actualmente. Es decir, el mayor volumen de defensa técnica recae sobre el Ministerio de la Defensa Pública, que hoy está ausente en la presencia en esas 72 horas en la Policía Nacional, que tiene un rol preponderante para evitar que efectivamente una persona esté más de 72 horas en la comisaría. Entonces, simplemente dejarles por aquí, agradecerles nuevamente por su predisposición. Quiero, antes de poder cerrar, invitar al equipo, quiero que conozcan al equipo maravilloso del MNP y de la FADA, que hizo este trabajo de campo con la predisposición y apertura. Les pido por favor a mis compañeros y mis compañeras que puedan pasar para que les conozcan. El equipo técnico que hizo el trabajo de campo en el MNP cumplió en estos días 1 año. Es un equipo bastante nuevo, son personas comprometidas. Creo que falta. Un aplauso para este equipo. Y los estudiantes de FADA, Lourdes, la profe Lourdes. Denis, presentación de los estudiantes. Un aplauso. Así que muchísimas gracias y gracias por la participación y la predisposición y del MNP con el acompañamiento de FADA y todo el equipo abierto siempre a colaborar con todas las instituciones, siempre en el marco de la prevención de la tortura y el respeto de los derechos humanos, justamente hoy, un 10 de diciembre, que se conmemora la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Les invitamos a todos y todas a acceder al informe a través del código QR que está a la vista y nuevamente agradecerles por la presencia. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un aplauso para todos ustedes.